Estaba revisando los informes trimestrales cuando mi teléfono vibró con un mensaje que lo cambiaría todo. Necesito una semana para pensar si mereces la pena. Sin contexto, sin explicación, solo un ultimátum frío de la mujer con la que llevaba 6 años casado. La mayoría de los hombres se habrían puesto nerviosos. La mayoría habrían llamado enseguida, suplicando una aclaración, prometiendo cambiar lo que hiciera falta. Pero al leer esas palabras por segunda vez, algo encajó dentro de mí. Ella no estaba pidiendo espacio para trabajar en lo nuestro. Me estaba poniendo fecha de caducidad, como si fuera un producto en un estante que no tenía claro si comprar. Dejé el teléfono a un lado y terminé el informe en el que estaba trabajando. 20 minutos después, lo cogí y escribí: «Tómate todo el tiempo que necesites. Yo aprovecharé el mío productivamente». Enviar. La respuesta llegó en cuestión de segundos. ¿Eso es todo? ¿Cuál es la pregunta? Has dejado clara tu postura. Los 3 puntos de escritura aparecieron y desaparecieron varias veces. Esperaba que me quebrara, que la bombardeara con mensajes preguntando qué había hecho mal, qué podía arreglar, cómo podía ganarme otra vez su favor. En lugar de eso, abrí el portátil y empecé a hacer algunos cambios pendientes. Primera parada: nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Llamé al banco y expliqué que necesitaba eliminar a un usuario al autorizado debido a un proceso de separación. El representante fue profesional y eficiente. En menos de 10 minutos, su acceso quedó suspendido. Después cambié las contraseñas de nuestras cuentas de streaming, perfiles de compras online y almacenamiento en la nube compartido. Si quería evaluar mi valor, podía hacerlo sin usar mis recursos. Mi teléfono volvió a vibrar. ¿Qué has hecho con Netflix? Estoy priorizando mis gastos durante tu periodo de evaluación. ¿Hablas en serio? Totalmente. Tú dijiste que necesitabas tiempo para pensar. Yo te estoy dando la experiencia completa de cómo sería tu vida sin mí. La belleza de ese enfoque no era la venganza, era la claridad. Durante meses, quizá años, había tenido la sensación de que me veía más como una comodidad que como un compañero. La forma en que descartaba mis opiniones en las cenas con amigos, cómo hacía planes sin consultarme, y luego se molestaba si yo tenía compromisos que se solapaban. Los sutiles gestos de fastidio cuando proponía una cita o un viaje de fin de semana. Aquel mensaje no había sido algo impulsivo. Era la culminación de alguien que llevaba tiempo analizando la relación como si fuera una fusión empresarial, sopesando pros y contras, calculando si los beneficios compensaban los costes. Bueno, ahora podría hacer esos cálculos con datos reales. Conduje a casa esa tarde con una extraña sensación de calma. La casa se sentía diferente cuando entré. Ella estaba en la cocina, apoyada en la encimera con los brazos cruzados, claramente esperando la conversación que creía que íbamos a tener. «Tenemos que hablar», dijo. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que has hecho hoy. Cortar mis tarjetas, cambiar contraseñas. Es bastante extremo». Me serví un vaso de agua y la miré directamente. «Me has mandado un mensaje diciendo que vas a pasar una semana decidiendo si merezco la pena. Pensé que querrías una evaluación precisa. Es difícil valorar a alguien mientras sigues usando sus recursos». Su cara se enrojeció. No era eso lo que quería decir. Entonces deberías haber sido más específica. La comunicación es importante en las relaciones. O eso dicen. El sarcasmo no le pasó desapercibido. Se movió incómoda, probablemente dándose cuenta de que aquello no estaba yendo, según el guión que había imaginado. «Mira, solo creo que debemos averiguar si somos adecuados el uno para el otro. Últimamente las cosas han estado diferentes». «¿Diferentes cómo? ¿Sabes a qué me refiero?» «La verdad es que no, pero te diré lo que sí sé. Hoy me has mandado un mensaje tratando nuestro matrimonio como un periodo de prueba. ¿Quieres pasar una semana pensando en mi valor? Adelante, pero lo harás con total honestidad, sin cuentas compartidas, sin beneficios conjuntos, sin red de seguridad. Si vas a evaluar si merezco la pena, necesitas experimentar lo que realmente estarías conservando o perdiendo». Me miró durante un largo momento, probablemente esperando que me ablandara, que explicara que estaba dolido y actuando por impulso. En cambio, terminé el vaso de agua y subí las escaleras. «¿A dónde vas?» «A usar mi tiempo productivamente, como te dije». Esa noche, investigué abogados de divorcio en nuestra zona, no porque hubiera tomado una decisión definitiva, sino porque un hombre que conoce su valor no se queda esperando
a que otro se lo reconozca. Marqué 3 despachos con excelente reputación y me hice una nota mental para llamarles al día siguiente. Mi teléfono permaneció en silencio el resto de la noche, sin mensajes de disculpa, sin intentos de retractarse del ultimátum, sin reconocimiento de que exigirle a alguien que demuestre su valía no es la base de un matrimonio sano. Al apagar las luces, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en meses, volvía a sentirme yo mismo. No la versión de mí que intentaba descifrar sus estados de ánimo o anticipar sus descontentos, sino el hombre que sabía lo que aportaba y no necesitaba el permiso de nadie para reconocer su propio valor. Ella quería una semana para pensar. Perfecto. Pero estaba a punto de descubrir que algunas evaluaciones dicen más sobre quién evalúa que sobre quién es evaluado. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara el despertador y fui al gimnasio. No porque estuviera estresado o quisiera demostrar algo, sino porque mantener mi rutina formaba parte de mantener mis estándares. Cuando sabes lo que vales, no dejas que las dudas de otros alteren tu constancia. Al volver a casa, la encontré sentada en la mesa de la cocina, con su portátil y una taza de café, claramente esperándome. Me miró con expectación, probablemente esperando algún tipo de conversación matutina sobre lo ocurrido el día anterior. ¿Buen entrenamiento?, preguntó, con ese tono falsamente casual que usa la gente cuando busca una reacción más grande. Como siempre, cogí un batido de proteínas de la nevera y empecé a preparar el desayuno. He estado pensando en lo que dijiste ayer. De eso se trata, ¿no? Cerró el portátil y se giró para mirarme de frente. Creo que estás interpretando esto mal. Cuando dije que necesitaba tiempo para pensar, quería decir que los dos deberíamos evaluar dónde estamos. No se trata solo de ti. Cascó 2 huevos en la sartén y sin mirarla, respondí. Interesante. Tu mensaje decía, textualmente, que necesitabas tiempo para pensar si merezco la pena. Nada sobre una evaluación mutua. Nada sobre que los dos reflexionáramos. Solo tú, decidiendo mi valor. No tergiverses mis palabras. No estoy tergiversando nada. Estoy leyendo exactamente lo que escribiste. Me giré y me apoyé en la encimera. Pero ya que te interesa el tema de la evaluación, hablemos de eso. ¿Qué es exactamente lo que estás evaluando? La pregunta la pilló por sorpresa. Esperaba que me pusiera a la defensiva. Quizá que le pidiera detalles para poder abordar sus preocupaciones. Pero yo estaba tratando la situación como la transacción empresarial que ella misma había planteado. Bueno, quiero decir, hemos ido distanciándonos. Tienes que admitirlo. ¿Distanciándonos? ¿Cómo? Siempre trabajas hasta tarde. Ya no quieres salir con mis amigos. Estás distante. Asentí, pensativo. Interesante punto de vista. Lo de trabajar hasta tarde es cierto. He estado echando más horas porque me ascendieron a director regional hace 3 meses. ¿Lo recuerdas? La noche que llegué a casa emocionado para contártelo, y tú te enfadaste porque significaba que me perdería la noche de vino con tu club de lectura. Su expresión se tensó ligeramente. Y en cuanto a tus amigos, tienes razón otra vez. Dejé de querer salir con personas que se pasan toda la noche quejándose de sus maridos, cuando ellos no están allí para defenderse. Llámalo un defecto de personalidad, si quieres. Eso no es justo. Ni tampoco lo es que me digas que estoy distante cuando pasaste el fin de semana pasado en casa de tu hermana, sin mencionarlo, hasta que ya estabas en el coche. Los huevos estaban hechos. Los serví, añadí una tostada y me senté frente a ella en la mesa. Me observó comer en silencio unos minutos, claramente intentando recalibrar su estrategia. Mira, quizá no redacté el mensaje de la mejor manera, pero el punto es que necesitamos averiguar si esto funciona. Perfecto, pero aquí es donde tu periodo de evaluación se pone interesante. Quieres pasar una semana pensando si merezco la pena, lo que implica que estás considerando otras opciones, así que aseguremos que tienes todos los datos que necesitas. Saqué el móvil y le mostré una captura de pantalla. Llamé a nuestra compañía de seguros esta mañana. Sigues cubierta el resto de esta semana, pero quise entender las cláusulas de separación. Resulta que, si nos separamos definitivamente, necesitarás tu propio seguro médico. La tarifa actual para alguien de tu edad y con tu historial ronda los 400 al mes. Sus ojos se abrieron de par en par. También revisé la hipoteca. Si nos divorciamos,
La casa se vende, a menos que uno de los dos pueda refinanciar el total por su cuenta. Con tus ingresos actuales del trabajo de marketing a media jornada, eso no va a pasar. Pero tranquila, he hecho los cálculos sobre tu mitad de la plusvalía, después de las comisiones de la gente y los gastos de cierre. Debería ser suficiente para el depósito de un buen piso. ¿Qué estás haciendo? Dándote información precisa para tu evaluación. No puedes valorar correctamente si alguien merece la pena sin entender qué es exactamente lo que estás conservando o perdiendo. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. No era el guión que había escrito en su mente, donde yo pasaba la semana demostrando ser digno de su afecto. También transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta separada. Me pareció justo, ya que no estás segura de querer seguir compartiendo las finanzas conmigo. No puedes hacer eso. En realidad sí puedo. Es mi dinero también. Pero no te preocupes. Si decides que merezco la pena, podremos volver a hablar de combinar recursos. Si no, bueno, ahora ya sabes exactamente cuál es tu situación económica. El color desapareció de su rostro. Estaba empezando a comprender que su ultimátum no la había puesto al mando como había imaginado. Solo me había dado permiso para dejar de fingir que su incertidumbre sobre nuestro matrimonio no afectaba también a mis decisiones. Esto es una locura. No estaba intentando amenazarte. Entonces, ¿qué estabas intentando hacer? Abrió la boca y la volvió a cerrar, porque la respuesta honesta era que estaba intentando crear urgencia, hacer que luchara por su atención como lo hacía cuando salíamos. Quería sentirse perseguida, elegida, prioritaria, pero había calculado muy mal. Estaba intentando tener una conversación honesta sobre nuestra relación. No, estabas intentando ponerme en periodo de prueba. Hay una diferencia. Las conversaciones honestas se tienen cara a cara, con ambos participando. Los ultimátums se mandan por mensaje. Terminé de desayunar, enjuagué el plato y dije, me voy al trabajo. Tómate todo el tiempo que necesites con tu evaluación. Solo recuerda que las evaluaciones funcionan en ambos sentidos. Mientras tú decides si merezco la pena, yo estoy teniendo una visión bastante clara de lo que significa estar casado con alguien que ve nuestra relación como algo condicional. Cogí las llaves y me dirigí a la puerta. «Espera», me llamó. «¿Qué se supone que significa eso?» Me giré para mirarla, sentada allí con su portátil, su café y su ultimátum cuidadosamente calculado que se le estaba volviendo en contra de forma espectacular. Significa que un hombre que conoce su valor no pierde el tiempo intentando convencer a los demás de que lo reconozcan. Lo pasa con quienes ya lo hacen. Para el jueves por la tarde, ella empezaba a desesperarse. Se notaba porque había dejado los intentos sutiles de conversación y había pasado al que reconocí enseguida como el segundo test. Entré en casa y la encontré en la cocina con un hombre que nunca había visto. Alto, unos 30 y tantos. Llevaba un reloj caro y esa sonrisa demasiado confiada que tienen algunos cuando creen que están siendo ingeniosos. «Hola, cariño», dijo ella, con un tono exageradamente alegre. «Este es Derek, del grupo de yoga. Le he invitado a cenar, ya que últimamente has estado tan centrado en el trabajo». La jugada era obvia. Quería ver si me pondría celoso, si lucharía por su atención, si finalmente me rompería y empezaría a comportarme como el marido inseguro que esperaba. Derek me tendió la mano con una sonrisa que dejaba claro que sabía perfectamente a qué juego estaban jugando. «Encantado de conocerte, tío. Tu mujer me ha hablado muchísimo de ti». Le estreché la mano con firmeza y sonreí de vuelta. «Espero que todo haya sido bueno, aunque, dado cómo está yendo la semana, no estoy muy seguro de qué historia habrá estado contando sobre mí». La confianza de Derek titubeó ligeramente. No era la respuesta que había esperado. «Me ha dicho que trabajas en ventas. Qué bien. Yo estoy en el sector inmobiliario. Dirección regional, de hecho. Me acaban de ascender. Pero el mercado inmobiliario es interesante. Difícil ahora mismo con los tipos de interés, ¿eh? Debes estar trabajando el doble para cerrar operaciones». «Sí, bueno, ya sabes cómo es esto. Adaptarse o morir, ¿no?» «Totalmente. Hablando de adaptarse, espero que no te importe que la cena sea sencilla esta noche. He estado ocupándome yo de la compra esta semana, mientras mi mujer se toma un tiempo para evaluar nuestra relación». La habitación se quedó completamente en silencio.
Ella me lanzó una mirada que podría haber derretido el acero, pero mantuve una expresión amable y conversacional. Derek miró de uno a otro, dándose cuenta de que se había metido en algo mucho más complicado de lo que había previsto. Ah, bueno, eso está bien. Las relaciones requieren trabajo, ¿no? Sí, lo requieren, aunque he aprendido que algunas personas prefieren externalizar ese trabajo en lugar de hacerlo ellas mismas. Pero oye, cada cual tiene su método. Abrí el frigorífico y empecé a sacar ingredientes. Espero que te guste la pasta, Derek. Es prácticamente lo único que tenemos, ya que no estoy seguro de cómo quedará nuestro presupuesto para la compra después de esta semana. Ella me miraba con una mezcla de furia e incredulidad. Aquel debía ser su momento, el punto en que yo me volviera territorial, exigiera explicaciones, demostrara que me importaba lo suficiente como para pelear por ella. Pero en lugar de eso, estaba tratando a su compañero de yoga como a un invitado y dejando al descubierto su manipulación en tiempo real. De hecho, dijo Derek, mirando su reloj, acabo de recordar que tengo una visita programada mañana temprano. Tal vez deberíamos posponerlo. No digas tonterías, respondí mientras llenaba una olla con agua. Ya estás aquí. Además, mi mujer claramente se ha tomado la molestia de planear esto. Sería una pena desperdiciar su esfuerzo. Derek parecía querer desintegrarse y desaparecer por completo. Fuera la historia que le hubiera contado sobre nuestro matrimonio, evidentemente no incluía la parte en la que su marido hablaba con calma de sus problemas de pareja delante de extraños. Entonces, Derek, continué, poniendo la olla en el fuego, ¿cuánto tiempo llevas haciendo yoga? Siempre he pensado en probarlo, pero no sabía si los principiantes son bienvenidos en clases ya formadas. Unos 6 meses. Y sí, claro, los principiantes son bienvenidos. Perfecto saberlo. Quizá me una a vosotros la próxima semana, suponiendo que sigamos haciendo actividades en pareja después de que mi mujer termine su periodo de evaluación. Por fin encontró la voz. ¿Podemos hablar en la otra habitación? Claro. Derek, siéntete como en casa. No tardamos. La seguí hasta el salón, donde se giró bruscamente para encararme. ¿Qué demonios estás haciendo? Preparar la cena para tu invitado. ¿No era ese el plan? Sabes perfectamente a qué me refiero. En realidad, no. Has invitado a alguien a cenar. Estoy siendo hospitalario. ¿Hay algún problema? Me estás avergonzando al hablar abiertamente de nuestra situación. Pensé que la transparencia era importante para ti. Al fin y al cabo, dijiste que necesitabas tiempo para evaluar si merezco la pena. No puedes ir diciéndole eso a la gente. ¿Por qué no? Es la verdad. A menos que hayas cambiado de opinión sobre necesitar ese periodo de evaluación. Abrió la boca y la volvió a cerrar, porque decir que sí significaría admitir que todo era una táctica de manipulación, y decir que no implicaría reafirmar un ultimátum que ya se le estaba viniendo abajo. Esto no debía ir así. ¿El qué no debía ir así? ¿La cena con tu amigo del yoga o tu intento de ponerme celoso? Su rostro se tiñó de rojo. No estaba intentando ponerte celoso. Entonces, ¿por qué no mencionaste que ibas a tener a alguien en casa hasta que entré y me lo encontré allí? ¿Y por qué ese repentino interés por ser anfitriona cuando apenas has cocinado en el último mes? Porque has estado distante y pensé que verme interactuar con otras personas te recordaría lo que te estás perdiendo. Ahí estaba, la respuesta honesta que no había querido dar. Así que invitaste a otro hombre a nuestra casa para mostrarme lo que me estoy perdiendo, durante la semana en la que supuestamente estás evaluando si merezco la pena. ¿He entendido bien? Se dio cuenta enseguida de su error. No quería decirlo así. Derek parece un buen tipo, pero está a punto de descubrir que lo han reclutado para el drama sentimental de otra persona. Y eso no es justo para él, ni para mí. Volví hacia la cocina. Voy a terminar de preparar la cena, como buen anfitrión. Puedes explicarle a tu amigo por qué su noche acaba de volverse más complicada de lo previsto. Cuando regresamos, Derek ya estaba recogiendo sus cosas. ¿Sabes qué? En realidad sí necesito prepararme para la visita de mañana. Gracias por la invitación, de todos modos. ¿Seguro? Pregunté. La pasta está casi lista. Sí, seguro. Encantado de conocerte, eso sí. Después de que se marchara, ella se volvió hacia mí con una mirada de pura frustración. ¿Contento ahora? ¿Por qué? ¿Por haber tenido una cena honesta? Siempre. Me has humillado. No,
He tratado a tu invitado con respeto mientras era sincero sobre nuestra situación. Si eso te ha resultado humillante, quizá deberías pensar en por qué. Escurrí la pasta y empecé a servirla. Además, pensé que querías evaluar si merezco la pena. ¿Cómo vas a hacerlo si no ves cómo manejo situaciones como esta? Me observó durante un largo momento, probablemente dándose cuenta de que cada prueba que intentaba ponerme había salido justo al revés. En lugar de hacerme desesperar por su atención, estaba descubriendo exactamente el tipo de hombre con el que se había casado. No eres la misma persona con la que me casé. Tienes razón. La persona con la que te casaste habría pasado esta semana rogándote que cambiaras de opinión. Esta persona ya sabe más. El viernes por la mañana trajo un enfoque diferente. La encontré sentada en la mesa de la cocina con lo que parecían ser unos puntos preparados, escritos cuidadosamente en un bloc de notas. Su actitud había cambiado por completo. De ponerme a prueba, había pasado a intentar controlar los daños. Creo que necesitamos tener una conversación de verdad, dijo mientras yo me servía el café. Llevamos teniendo conversaciones de verdad toda la semana, a menos que te refieras a una en la que yo finja que tu ultimátum nunca ocurrió. Mira, admito que lo manejé mal. El mensaje, toda la situación. Estaba frustrada y no supe expresarme bien. Me senté frente a ella, curioso por ver hacia dónde iba aquello. Continúa. Lo que realmente intentaba decir es que hemos caído en una rutina. Ya no hablamos como antes. Ya no hacemos cosas juntos. Sentía que nos estábamos convirtiendo en compañeros de piso en lugar de esposos. Interesante teoría. Cuéntame más sobre esa rutina. Consultó sus notas. Bueno, como dije, trabajas más horas y, cuando estás en casa, normalmente estás con el portátil o viendo esos podcasts de negocios. El ascenso que me dieron requería completar módulos de formación adicionales, 30 horas de estudio en mi tiempo libre. Te lo mencioné varias veces. Lo sé, pero... Y en cuanto a esos podcasts, estaba investigando estrategias de inversión porque quería hablar contigo sobre mover nuestros ahorros a cuentas con mayor rentabilidad, algo que nos beneficiaría a los dos. Ella se removió incómoda. Vale, pero ¿y la parte social? Antes te gustaba salir con nuestros amigos. ¿Tus amigos? Los que en cada reunión se pasan la noche entera, quejándose de las carreras de sus maridos, de los hobbies de sus maridos, de las familias de sus maridos. Me cansé de ser el único hombre en la sala del que se hablaba como si fuera un empleado decepcionante. Ellas no hacen eso. Saqué el móvil y abrí un chat. Cena del viernes pasado con tu club de lectura. Cito, al menos tu marido te escucha cuando hablas. El mío solo gruñe y vuelve a sus videojuegos. Fin de la cita. Eso iba dirigido a ti, sobre mí, mientras yo estaba sentado allí. Su rostro palideció. El viernes anterior. ¿Qué suerte tienes? Él todavía planea citas románticas. Yo tengo que programar la intimidad como si fuera una cita con el dentista. Otra vez sobre mí, delante de mí, como si fuera parte del mobiliario. Yo no me di cuenta de que habías oído eso. Lo oí todo, cada vez que ponías los ojos en blanco cuando aportaba algo a la conversación. Cada comentario pasivo-agresivo sobre los hombres en general que claramente iba dirigido a mí. Cada vez que te reías en lugar de defender a tu marido. Bajó la mirada hacia su bloc de notas, probablemente dándose cuenta de que sus argumentos preparados no iban a servir contra pruebas documentadas. Pero hay algo aún más interesante, continué. Toda la semana has estado poniéndome a prueba. El ultimátum, el instructor de yoga, los intentos de hacerme competir por tu atención, pero ni una sola vez me has preguntado qué he estado pensando yo durante tu periodo de evaluación. ¿A qué te refieres? Has estado tan centrada en decidir si merezco la pena que nunca se te ocurrió que yo podría estar haciendo la misma evaluación sobre ti. El color desapareció completamente de su rostro. El miércoles me reuní con 3 abogados de divorcio. No porque haya tomado una decisión definitiva, sino porque quería entender mis opciones. Resulta que la documentación es importante en estas situaciones. Saqué una carpeta de mi maletín y la coloqué sobre la mesa. Extractos bancarios, mostrando las cuentas individuales que abrí. Capturas de pantalla de tus mensajes, incluido el ultimátum original. Fotos del instructor de yoga que invitaste a casa sin avisarme.
un registro de tus comportamientos de los últimos 6 meses. No puedes hablar en serio, totalmente en serio. Querías pasar una semana evaluando si merezco la pena. Yo he pasado la misma semana evaluando si quiero seguir con alguien que ve nuestro matrimonio como algo condicional. Miraba la carpeta como si fuera a explotar. Esto es una locura. Solo intentaba salvar nuestro matrimonio. No, intentabas controlarlo. Y hay una diferencia. Salvar un matrimonio requiere que ambas partes trabajen juntas. Lo que hiciste fue lanzar un ultimátum y esperar que yo bailara para ganarme tu aprobación. Yo nunca dije que tuvieras que demostrar nada. Literalmente dijiste que necesitabas tiempo para pensar si merezco la pena. ¿Qué se supone que debía hacer con esa información? ¿Sentarme en silencio mientras decidías mi destino? Guardó silencio durante un largo momento, probablemente asimilando cómo se veía todo cuando se presentaba con hechos y no con emociones. ¿Qué pasa ahora? Depende de ti. Tu periodo de evaluación termina mañana, pero hay algo que no consideraste cuando iniciaste este proceso. En el momento en que me dijiste que no estabas segura de si merezco la pena, me mostraste exactamente cómo ves esta relación. Me recosté en la silla. Una mujer que valora a su marido no lo pone en periodo de prueba. No invita a otros hombres a casa para medir su reacción. No amenaza la estabilidad de su matrimonio para llamar la atención. Yo no estaba amenazando nada. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué estabas haciendo? Abrió la boca, pero la volvió a cerrar, porque la respuesta honesta era que sí. Estaba haciendo amenazas, y los dos lo sabíamos. Los abogados me dijeron lo mismo. La documentación importa. La intención importa. El patrón de comportamiento importa. Y lo que he documentado esta semana es un patrón de manipulación, pruebas y juegos emocionales. ¿Vas a divorciarte de mí? Estoy preparado para hacerlo. Los papeles están redactados. Solo necesitan mi firma. Le temblaban las manos. ¿Por un mensaje de texto? Por 6 años de matrimonio, en los que, al parecer, mi esposa me ve como alguien que tiene que demostrar su valor, en lugar de alguien cuyo valor ya reconoce. Me levanté y rellené mi taza de café. Querías una semana para decidir si merezco la pena. Mañana vence tu plazo. Pero significa que, incluso si decides que merezco la pena, no estoy seguro de que tú merezcas quedarte conmigo. El sábado por la mañana, disfrutaba de mi café y de un libro cuando sonó el timbre. Por la ventana, vi el coche de su madre en el camino de entrada. La caballería había llegado. Abrí la puerta y me encontré no solo con su madre, sino también con su hermana y su mejor amiga de la universidad. Las tres venían con la actitud de quien va a una batalla. «Tenemos que hablar», anunció su madre, empujando la puerta y entrando en la casa. «Buenos días a ti también. Adelante, por favor». Se acomodaron en el salón como un tribunal. Mi mujer bajó las escaleras, dejando claro que había orquestado toda aquella intervención. «Estamos aquí porque alguien tiene que hacerte entrar en razón», empezó su hermana. «Ha estado llorando toda la semana. Lamento oír eso. Los ultimátums pueden ser emocionalmente difíciles para todos los implicados». «Ni se te ocurra ponerte listo conmigo, jovencito», intervino su madre. «El matrimonio requiere compromiso. No puedes amenazar con divorciarte cada vez que tengas un desacuerdo». «Interesante perspectiva», respondí. «Dígame, cuando su hija me mandó un mensaje diciendo que necesitaba una semana para decidir si yo merezco la pena, ¿eso fue compromiso?» Ella expresó sus sentimientos a través de un ultimátum, pero de algún modo, el que amenaza con divorciarse soy yo. Su mejor amiga intervino. «Mira, la conozco. No dice la mitad de las cosas que dice cuando está enfadada. A estas alturas deberías saberlo». Entonces debería haber ignorado el mensaje en el que decía que estaba evaluando si me mantenía en su vida. ¿Simplemente descartarlo como ruido emocional? ¿Deberías haber luchado por tu matrimonio en lugar de rendirte a la primera señal de problemas? Dejé mi taza de café sobre la mesa y las miré una por una. Permitidme haceros una pregunta. Si vuestros maridos os mandaran un mensaje diciendo que necesitan una semana para decidir si valéis la pena, ¿cómo reaccionaríais? El rostro de su madre se tensó. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Porque los hombres no lo harían. ¿No evaluarían a sus esposas como si fueran inversiones empresariales? ¿No invitarían a otras mujeres a casa durante el periodo de evaluación? ¿No pondrían a sus parejas en periodo de prueba? La habitación se quedó en silencio.
Su hermana miró a mi esposa, dándose cuenta probablemente de que había partes de la historia que no conocía. ¿Qué otras mujeres?, exigió su madre. El rostro de mi esposa se puso rojo. No fue así. Invitó a un hombre de su clase de yoga a cenar el jueves. No lo mencionó hasta que entré y me lo encontré allí. Cuando le pregunté en privado, admitió que quería que la viera interactuar con otras personas para recordarme lo que me estaba perdiendo. La boca de su mejor amiga se abrió de par en par. ¿Hiciste qué? No era una cita, solo una cena. Durante la semana en la que estabas evaluando si querías quedarte con tu marido, invitaste a un hombre que yo no conocía a nuestra casa, sin previo aviso. Miré al grupo de apoyo que había traído. ¿Alguna de vosotras habría hecho eso con vuestro marido? Su hermana la observaba como si le hubieran salido cuernos. Eso es totalmente inapropiado. Y eso nos lleva al motivo de vuestra visita, continué. Habéis venido a convencerme de que luche por mi matrimonio, pero ninguna me ha preguntado por qué o por quién estoy luchando. Su madre cruzó los brazos. Estás luchando por tu esposa, por tu familia. Ah, sí, porque esta semana mi esposa ha tratado nuestro matrimonio como un periodo de prueba. Me ha puesto a prueba trayendo a otros hombres a casa. Ha lanzado ultimátums por mensaje en lugar de tener conversaciones de adultos. Ha reclutado a su familia para presionarme en lugar de hablar directamente de los problemas. Señalé a mi esposa. Así que decidme, exactamente por qué se supone que tengo que luchar. Por una mujer que te ama, respondió su madre, aunque su voz ya no sonaba tan convencida. Una mujer que me ama no me pone a prueba, no me testa con otros hombres, no amenaza la estabilidad de nuestro matrimonio solo para llamar mi atención. Su mejor amiga parecía incómoda. Quizá haya errores por ambos lados. Por supuesto, debería haber afrontado estos patrones hace meses en lugar de esperar que se resolvieran solos. Debería haber dejado más claras las líneas de lo que acepto y lo que no. Y debería haber reconocido antes que alguien que entiende el amor como algo condicional probablemente no está preparado para un matrimonio. Mi esposa por fin habló. Eso no es justo. Yo sí te quiero. Tú amas la idea de mí, amas lo que te doy, lo que represento, cómo te hago sentir, pero no me amas lo suficiente como para tratarme con el respeto más básico. Eso no es verdad. Entonces explícame el ultimátum. Explícame por qué te pareció apropiado darle a tu marido un plazo para demostrar su valor. Explícame por qué invitaste a otro hombre durante ese periodo de evaluación. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero sus refuerzos empezaban a ver la situación con otros ojos. Su hermana fue la primera en hablar. Creo que deberíamos irnos. Esto parece algo que vosotros dos necesitáis resolver en privado. En realidad, dije, ya que estáis aquí, hay algo que deberíais saber. Vuestra intervención es innecesaria. Hoy es el último día del periodo de evaluación que ella misma pidió. Mañana me dará su decisión sobre si merezco la pena. Me levanté y fui hasta mi maletín. Pero yo ya he tomado la mía, sobre lo que significa estar casado con alguien que piensa que los ultimátums son herramientas válidas en una relación. Saqué los papeles del divorcio y los dejé sobre la mesa de centro. Las cuatro los miraron como si fueran radiactivos. Estos son los papeles del divorcio. Están completos, solo falta mi firma. Que la ponga o no depende completamente de lo que ocurra en las próximas 24 horas. El rostro de su madre estaba pálido. No puedes hablar en serio. Estoy completamente en serio. Tu hija quiso una semana para evaluar mi valor. Bien, yo usé esa misma semana para evaluar lo que significa estar casado con alguien que ve nuestra relación como condicional. Miré directamente a mi esposa. Tienes hasta mañana por la noche para decidir si merezco la pena. Pero entiende esto. Aunque decidas que sí, no estoy seguro de que tú hayas demostrado que mereces quedarte conmigo. La habitación quedó en un silencio absoluto. El equipo de apoyo de mi esposa había venido esperando avergonzarme hasta someterme, convencerme de que luchar por migajas de afecto era un acto noble. En cambio, estaban presenciando lo que ocurre cuando un hombre se niega a mendigar respeto básico. Creo que deberíais iros todas ya, dije con calma. Ella tiene mucho en qué pensar, y necesita hacerlo sin un coro que le diga que los ultimátums son simplemente una forma de expresar sentimientos. Mientras se marchaban, su madre se giró hacia mí. El matrimonio se supone que es para siempre. Tiene toda la razón. Precisamente por eso no debería tratarse como un periodo de prueba.
La tarde del domingo llegó con un aire de final inevitable. Había pasado el día haciendo exactamente lo mismo que había hecho toda la semana, viviendo con dignidad y propósito. Salí a correr, leí un poco y preparé una cena sencilla, sin gestos dramáticos, sin intentos de última hora por influir en su decisión. Un hombre que conoce su valor no hace campaña para que se lo reconozcan. Ella había estado inusualmente callada todo el día, moviéndose por la casa como si caminara por un museo de su vida anterior. Cada pocas horas la sorprendía mirándome con una expresión que no lograba descifrar. Ya no era la mirada calculadora del principio de la semana, sino algo más parecido al pánico. Exactamente a las 7 en punto, apareció en el salón donde yo estaba leyendo. Claramente se había preparado para ese momento, probablemente ensayando su discurso varias veces. «He tomado una decisión», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Cerré el libro y le presté toda mi atención. «Te escucho. Quiero quedarme contigo. Quiero quedarme con nosotros. Me he dado cuenta de que lo hice todo mal esta semana. El mensaje, el ultimátum, traer a Derek. Tenía miedo de que nos estuviéramos alejando, y pensé que si creaba algo de urgencia, te recordaría lo mucho que significamos el uno para el otro». Se sentó frente a mí, con las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo. Sé que fue manipulador, sé que fue injusto, pero estaba desesperada, y la gente desesperada hace tonterías. Asentí despacio. «Sigue. He estado pensando en lo que dijiste ayer, sobre cómo veo nuestra relación como algo condicional. Tenías razón. He estado tratando nuestro matrimonio como algo que tú tenías que ganarte en lugar de algo que ambos elegimos». Tomó aire temblando. «No quiero perderte. No quiero perder lo nuestro. Si me das otra oportunidad, te prometo que lo haré mejor. Comunicaré en lugar de ponerte a prueba. Confiaré en lugar de manipular. Te trataré como el marido que siempre has sido, no como alguien que tiene que demostrar nada». Cuando terminó, la habitación quedó en silencio. Me miraba con una mezcla de esperanza y miedo, esperando mi respuesta a su decisión de que yo merecía quedarme. Alargué la mano hacia la mesa de centro y tomé los papeles del divorcio que llevaban allí desde el día anterior. Su respiración se detuvo cuando abrí la carpeta. «Agradezco tu honestidad», dije por fin, «y creo que dices sinceramente todo lo que acabas de decir. Pero hay algo que todavía no entiendes». Saqué un bolígrafo y lo sostuve sobre la línea de la firma. «El momento en que me enviaste ese mensaje pidiéndome una semana para evaluar mi valor, nuestro matrimonio cambió para siempre. No por lo que decidieras, sino por lo que revelaste sobre cómo me ves». Su rostro se volvió blanco. «Por favor, no firmes eso. Durante 6 años pensé que estaba casado con alguien que me había elegido, alguien que veía mi valor y decidió construir una vida conmigo. Esta semana descubrí que en realidad estaba casado con alguien que me ve como una mercancía, algo que necesita reevaluar de vez en cuando. Eso ya no es cierto. Te he dicho que me di cuenta de que estaba equivocada. Te diste cuenta de que estabas equivocada cuando las consecuencias se volvieron reales. Pero, ¿qué pasará la próxima vez que te sientas insegura? ¿La próxima vez que pasemos por un bache? ¿Tendré otro periodo de evaluación? ¿Otro ultimátum?» Ahora estaba llorando, pero continué. «Tú querías una semana para decidir si yo merezco la pena. Yo utilicé esa misma semana para decidir si quiero quedarme con alguien que piensa que esa es una forma apropiada de manejar un matrimonio. Firmé los papeles con mano firme. Y he decidido que no. No puedes hacer esto. Podemos arreglarlo». «No, no podemos, porque el problema de fondo no se arregla con promesas. Tú no me ves como un compañero igual. Me ves como alguien cuyo lugar en tu vida necesita revisión periódica». Me levanté y le entregué los papeles firmados. «Ya no estoy enfadado, ya no estoy dolido. Simplemente he terminado de estar casado con alguien que trata el amor como una evaluación de desempeño». Ella sujetaba los papeles, pero no los miró. «¿Y qué pasa con todo lo que hemos construido? 6 años de matrimonio, nuestra casa, nuestros planes. Todo eso se construyó bajo la suposición de que ambos nos valorábamos de forma incondicional. Has demostrado que esa suposición era falsa, al menos por tu parte. Puedo cambiar, voy a cambiar. Quizá lo hagas, pero no conmigo. No me interesa ser la lección de nadie ni su proyecto de redención. Me interesa estar con alguien que ya sepa lo que valgo, sin necesitar una semana para pensarlo».
Me dirigí hacia las escaleras y me giré para mirarla una última vez. Estaba sentada, sosteniendo los papeles del divorcio, con lágrimas corriendo por su rostro, probablemente dándose cuenta de que su periodo de evaluación se había vuelto contra ella de la forma más devastadora posible. Por lo que valga, le dije, espero que aprendas de esto. Espero que tu próxima relación sea con alguien a quien nunca sientas la necesidad de poner a prueba, de evaluar o de poner en periodo de prueba, porque eso es el amor verdadero, elegir a alguien y no volver a cuestionar esa elección. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Lo que quieras. Eres libre de encontrar a alguien cuyo valor no necesites tiempo para considerar, alguien que cumpla los estándares que todavía estás intentando definir, alguien a quien no le importe ser evaluado. Subí las escaleras para hacer una maleta. Me quedaría en un hotel mientras resolvíamos los detalles, pero la parte difícil ya había terminado. Había elegido mi propio valor por encima de la incertidumbre de otra persona sobre él. Detrás de mí podía oírla sollozar, probablemente dándose cuenta de que su semana de evaluación le había costado todo lo que intentaba salvar. Pero ese ya no era mi problema. Le había dado exactamente lo que pidió, una demostración completa de cómo era la vida sin mí. La diferencia era que ella pensaba que tenía el control de la elección. Nunca consideró que los ultimátums funcionan en ambos sentidos, y que un hombre que conoce su valor no espera a que otros lo reconozcan. Busca a alguien que ya lo haga. Mientras guardaba mi ropa, sentí algo que no había sentido en meses: paz. La paz que llega cuando por fin dejas de hacer el trabajo agotador de intentar demostrarle tu valor a alguien que debería haberlo sabido desde el principio. Ella tuvo su semana para pensar, y yo obtuve mi libertad. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal. Nos ayudas muchísimo. He seleccionado otros 2 vídeos que estoy seguro te encantarán. Si quieres, puedes hacer clic en ellos. Te esperaré en la próxima historia. Nos vemos pronto.